que en Navidad no hay menos fútbol que el resto del año. ¿Y por qué? Porque llega la Copa África 2025. Quédate que en Bisoccer te vamos a contar cómo se juega, dónde se juega, quiénes la juegan y cómo pueden quedar en la fase de grupo. La Copa África 2025 llega a partir del 21 de diciembre y durará hasta el 18 de enero, cuando se dispute la final. Marruecos va a ser el país organizador, con 6 sedes dispuestas para los partidos de este torneo, y son 24 selecciones las que van a disputar esta competición, repartidas en 6 grupos, ¿vale? Como siempre, las 2 primeras van a pasar directamente a las eliminatorias, mientras que solamente las 2 peores terceras se van a quedar fuera, además de las últimas. Es decir, vamos a tener las 2 primeras de cada grupo en las eliminatorias y además 4 de las selecciones que queden terceras que tengan mejor puntuación o mejor golaveraje si hay empate de puntos. Hemos dicho que son 6 grupos de 4 selecciones cada uno y vamos a presentar el primero, el grupo A, que lo componen Marruecos, que es la anfitriona y la gran favorita, por cierto, Mali, Zambia y Comoras, ¿de acuerdo? La predicción de Bisoccer, la mía personal, es que el orden va a ser Marruecos primera, Mali segunda, Zambia tercera y Comoras cuarta, y vamos a repasar un poco cuáles son las credenciales de cada una de estas selecciones, ¿de acuerdo? Marruecos es la que más participaciones ha tenido de las que están en el grupo, que son 20 Copas Áfricas disputadas, aunque tiene solo un título. Puede parecer que en Marruecos podría haber tenido más éxito en la Copa África y solo tiene un título, si no recuerdo mal, del 76 o de mediados de los 70. En segundo lugar ponemos a Mali, que tiene 14 participaciones y que su mayor hito en una Copa África ha sido ser subcampeona. Zambia son 19 participaciones, que no está nada mal, y él ha ganado una vez la Copa África, y Comoras, una de las selecciones más humildes, más modestas de esta edición, solo tiene 2 participaciones y ha llegado a 16avos de final como su techo en la Copa África. De Marruecos, ¿qué podemos decir? Bueno, pues muy poco, ¿no? Que no se sepa, Regragui es el seleccionador, una plantilla, una selección de jugadores muy potente. Hemos destacado como jugador quizás más importante a Achraf Hakimi, porque lo es. También lo es en el PSG, es un lateral que no es lateral, que da muchísimo en ataque. Aunque también, bueno, pues Marruecos tiene al Kabi en punta, el Nesiri, tiene muchísimos jugadores que pueden marcar la diferencia, que es lo que se espera también de Marruecos. Además, el papel que hizo en el Mundial, el papel que se le espera en el Mundial, en un grupo donde hasta Brasil, que ha caído con ella, debe estar preocupada. Así que creo que no hay mucha duda de que es la favorita para ser primera. De Malí podemos decir que su seleccionador es Tom Saintfiet, un belga, y como jugador más peligroso hemos seleccionado a Dorgeles del Fenerbahce. Y también creemos que, bueno, para la competencia que hay en el grupo, Mali, aunque nunca ha ganado la Copa África, está de hecho en el segundo escalón de favoritas a priori para el torneo. Así que, bueno, confiamos en Mali para que acompañe a Marruecos de forma directa a las eliminatorias, y Zambia tendrá que conformarse, por lo menos para nosotros, con luchar para entrar como una de las mejores terceras. Como decíamos, son 19 participaciones, sí ha ganado la Copa África en una ocasión, va a ser Moses Sichon el seleccionador, y Patson Daka es su jugador a priori más peligroso, el atacante del Leicester. Y por último, Comoras, que se presenta como la cenicienta del grupo, entrenada por el italiano Stefano Cusin, y en el que hemos seleccionado a Rafiki Said, que es un atacante del Standard de Lieja, como su jugador más peligroso. Pero a priori vemos una plantilla con muy poca presencia en equipos importantes y en ligas importantes, y que si nada cambia y no hay demasiadas sorpresas, pues cerrará este grupo A. En el grupo B se espera una competencia bastante más apretada por pasar como las 2 selecciones que lo hacen de forma directa. Egipto, que es otra de las grandes favoritas junto a Marruecos para ganar el torneo, bueno, pues es la gran candidata para ser primera de grupo. Tiene 27 participaciones, la que más, y 7 títulos, la que más. Es la selección, el país que más coronas de la Copa África posee. Hassan es su seleccionador, el egipcio Hossam Hassan, y bueno, pues nos vamos a descubrir de que Mohamed Salah, el del Liverpool, es su gran estrella, ¿de acuerdo? Pero no solo tiene a Salah, está Marmoush del Manchester City. Estoy consultando, como podía hacerlo todo, las plantillas, las convocatorias actualizadas en Bisoccer
por cierto, para esta Copa África. Tiene a Trezeguet, que sigue dando guerra en el Al-Ahly egipcio, y Mohamed, del Nantes, que es otro delantero también peligroso. En principio, como decíamos, pues es la gran candidata para ser primera de grupo, y Sudáfrica y Angola se jugarán sobre el papel ser segunda de grupo. Sudáfrica son 12 participaciones, un título, y Angola son 10 participaciones con los cuartos de final como su techo en la Copa África. De Sudáfrica, su seleccionador es Hugo Broos, ojo, el belga, y como jugador más importante, yo señalo por aquí a Lyle Foster, que es un atacante del Barley, que la verdad es que tiene muchísimo peso en su selección, y por parte de Angola, Patrice Beaumelé, el francés es su entrenador, y como jugador más destacado, yo me quedo con Zini, que es un delantero que el año pasado en el Levadiakos de la Liga griega lo hizo bastante bien, tanto es así que lo fichó el AEK de Atenas, ¿vale? Tiene solo 23 añitos, lo tenemos por aquí, y creo que puede comandar el ataque, por lo menos en cuanto a proyección. Ya veremos si se hace un hueco como titular desde el principio, aunque también hay jugadores más conocidos como Clinton Mata del Olympique de Lyon, David Carmo del Oviedo. Por aquí actualizamos en esta Copa África en Teca del Rayo, jugadores también más conocidos, pero ya digo que Zini para mí a priori pues puede ser jugador importante en Angola, quizás más de futuro que de presente, pero ahí lo apuntamos. Y por último está Zimbabue, la que solo ha participado en 6 ediciones de la Copa África y que nunca ha pasado de la fase de grupos. Está todo señalado para que quede última, de acuerdo con el rumano Mario Marinica al frente en el banquillo, y sí que es verdad que llega con un jugador que lo está haciendo bastante bien este año, que es Maswanise, pues las pronunciaciones se van a costar, es del Motherwell de Escocia, que es el pichichi de la liga escocesa junto a Shankland y Claudio Braga del Hearts, sorprendente líder de la liga escocesa. Así que a priori, Egipto líder, me mojo con Sudáfrica como segunda, Angola tercera y con opciones también de pasar como una de las mejores terceras, y Zimbabue en principio cerrará este grupo B de la Copa África. Llega el grupo C y llega para mí una de las peleas más importantes y de más nivel por el liderato. En este grupo tenemos a Túnez, a Nigeria, a Tanzania y a Uganda. Nigeria a priori es la gran favorita, pero yo he colocado a Túnez como primera del grupo. Nigeria viene teniendo mejor plantilla y jugadores que rendimiento últimamente, se ha quedado fuera del Mundial, sin ir más lejos, y creo que Túnez es una selección quizás menos brillante, pero sí más seria dentro de lo que vemos en el continente. Por lo tanto, pondríamos a Túnez primera con 22 participaciones, un título, Nigeria segunda, 21 Copa África disputadas y 3 campeonatos ganados. En el tercer lugar, Tanzania, que puede sorprender porque es la que menos ediciones ha jugado, que son 4, y nunca ha pasado de fase de grupo. Y Uganda con 8 Copas Áfricas y llegando a ser subcampeona, creo que va a quedar última de grupo. ¿Qué tenemos en Túnez? Pues en Túnez tenemos una plantilla, como decíamos, quizás menos de estrellas, pero más de equipo. Si se puede destacar a Elias Skiri, jugador del Eintracht de Frankfurt, siendo muy importante en el equipo alemán, pero sí es cierto que Sami Trabalsi, el seleccionador, se basa más en el grupo que en individualidades, que es todo lo contrario que vemos en Nigeria. En Nigeria, donde está Eric Shelle como entrenador desde el año 2025, desde enero de este año, todo el mundo estaremos de acuerdo, ¿no? Víctor Osimhen es su gran estrella, el delantero del Galatasaray, pero tenemos otros nombres como Lookman del Atalanta, como Alex Iwobi del Fulham, tenemos por ahí a Moses Simón, tenemos a Chukwueze, tenemos a Cor Adams del Sevilla, tenemos a Onuachu del Trabzonspor, también va como sevillista Yuke, pero en principio Nigeria para muchos debería quedar primera, pero yo creo que por esa diferencia puede quedar segunda, aunque lógicamente una de las favoritas incluso para llegar a la final y ganar la Copa África. Por abajo pues esperamos a Tanzania del argentino Miguel Gamondi como tercera, quizás con pocas opciones
de avanzar en una selección al alza, pero que todavía pues, no tiene el nivel de las otras favoritas de la Copa África. Ali Samata, el delantero del Le Havre de la primera división francesa, puede ser su jugador más destacado, mientras que de Uganda podemos hablar de Baba Alassane, que es un medio centro del Steaua de Bucarest, un equipo más grande de Rumanía, y que quizás pues, sea el nombre que más pueda ser reconocido. Alan Okello es su delantero, que lleva 6 goles y 5 asistencias en 14 partidos con la selección en 2025. Es un jugador con menos nombre en la liga menor, pero sí que puede ser también un jugador a tener muy en cuenta. Así que para nosotros, Túnez, Nigeria, Tanzania y Uganda en este grupo C. En el grupo D encontramos dos caminos muy diferentes a priori, y uno es para Senegal y República Democrática del Congo, que se van a disputar el liderato de las dos primeras plazas, y por el otro Benín y Botswana, ¿vale? Senegal son 18 ediciones jugadas por 21 de la República Democrática del Congo, un título tienen los senegaleses y 2 en el caso del Congo. Por abajo, Botswana, 2 Copas África disputadas, Benín 5, Botswana nunca ha pasado de la fase de grupos y Benín ha llegado a los cuartos de final como su mejor participación. Vemos a Senegal como favorita para quedar primera, aunque se espera una lucha bastante bonita por esa cima, por ese liderato, con Sadio Mané, como todo el mundo se puede imaginar, como gran estrella, un equipo que también tiene pues, a Mendy, el exportero del Chelsea ahora en Arabia Saudí, a Koulibaly y, en fin, nombres de talla reconocidos que hacen pensar que esta selección pues, puede tener un gran recorrido en esta Copa de África. La República Democrática del Congo, por su parte, queremos destacar a Simon Banza, que es un delantero que lo hizo muy bien en el Sporting de Braga, que lo hizo muy bien en el Trabzonspor y que ahora mismo juega en el Al Jazeera de la Liga Emiratí, de los Emiratos Árabes Unidos. Vemos en la plantilla del Congo, vemos jugadores conocidos del nombre como Cedric Bakambu, el delantero del Betis, Sende, del Augsburgo, que también dejó buena participación, Bongonda es del Celta y ahora en Rusia, y creemos que, bueno, que es una de las candidatas a hacer un buen papel, pero la vemos por debajo de Senegal. Luego hemos colocado a Benín como tercera, tienen mejor bagaje histórico, digamos, en la Copa África, y nos gusta mucho la pareja de delanteros que pueden hacer Steve Mounier, que ahora está en Alanya-Sport cedido, y Tosin, que es un delantero del Lorient, de la Liga Francesa. Por su parte, Botswana es uno de los equipos, si no el equipo de menos entidad o con menos opciones de incluso ganar un partido en esta Copa África, tanto que, bueno, para destacar un jugador hemos tenido que recurrir a Kabelo Seakanjien, que es un atacante del Magreb Fes marroquí. Apenas tiene jugadores, si no es ninguno el que juega fuera del continente africano, de ligas un poco más importantes, y entonces lo vemos como candidata a cerrar este grupo D de la Copa África. Vamos encarando el final del repaso a esta fase de grupos de la Copa África 2025 y llegamos al grupo E. Aquí encontramos un claro candidato para ser primero y quizás la lucha esté en esa segunda o tercera plaza. Lo componen este grupo E: Argelia, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso y Sudán. ¿De acuerdo? Argelia, con 2 Copas África ganadas y 21 disputadas, pues es la gran favorita. Está dirigida por Vladimir Petkovic, que fue seleccionador de Suiza durante bastantes años, y tiene pues, a Mohamed Amoura o a Riyad Mahrez como sus grandes estrellas, como todo el mundo se puede imaginar. Esto le puede servir y le tiene que dar para ser primera de un grupo en el que Burkina Faso es ligeramente favorita sobre Guinea Ecuatorial para quedar segunda y asegurarse su presencia en los octavos de final. En el caso de Burkina Faso, entrenada por un Traoré, como tiene que ser, porque ya os digo que el apellido Traoré es el que impera en la Burkina Faso, por lo menos futbolística, entendemos que también social, y como país, y en el que pues Tapsoba del Bayer Leverkusen y el atacante Outara del Brentford pues son los nombres más a tener en cuenta. Guinea Ecuatorial, con ese acento tan español, ¿no? por la historia, llega con Juan Micha al mando como entrenador. Juan Micha, no, pues más español, para ser guineano se puede ser más español. Y Emilio Nsue, uno de los jugadores más destacados de la anterior Copa África, si no recuerdo mal, máximo goleador, pese a que Guinea no llegó a las instancias finales.
Pero también tiene un equipo bastante curioso, lo vamos a consultar aquí en B-Soccer, porque podemos encontrar una plantilla que para el aficionado español es muy llamativa, porque está Obono, el portero del Andorra, está Saúl Coco, ahora en el Torino, es de Las Palmas, está Capo, tenemos por aquí a Omar Mascarell, del Mallorca, Iván Salvador, y además hay un delantero, Luis Asue, que ha empezado a destacar en el Shanghái Shenhua de la Superliga China, que es una de las pedradas personales, y ojo, que puede en China hacer muy buena dupla con André Luiz y con Teixeira, el brasileño por detrás, y yo creo que puede ser uno de los nombres que suenen fuerte en esta Copa África. Y por abajo pues encontramos, a priori, sin querer ser malo, a Sudán, del ganés Kwesi Appiah, con quizás Mohamed Eissa como jugador que hemos querido destacar, aunque es un atacante que juega en la liga tailandesa, ¿no? En el Uthai Thani. Así que a priori tiene muy pocas opciones ante un grupo en el que hay Argelia clara candidata para ser primera, y apostamos por Burkina Faso como segunda, Guinea como tercera y Sudán cerrando la clasificación. Y por último, el grupo F. Para mí, no sé si el de la muerte, porque hay grupos con bastante competencia, pero sí uno de los grupos a seguir, sin duda, de esta edición del Campeonato Africano de Naciones. ¿Por qué? Porque tenemos a Costa de Marfil y a Camerún como dos de las potencias del continente, además de Gabón y Mozambique, ¿vale? La lucha va a estar en el liderato entre Costa de Marfil y Camerún. Costa de Marfil es vigente campeona de la Copa África, ha disputado 26 ediciones de la Copa África con 3 títulos. Camerún en una participación menor con 22, son 5 títulos los que ha ganado. Gabón por su parte ha participado en 9 ediciones y Mozambique en 6. En el caso de Gabón llegó a los cuartos de final y Mozambique nunca ha pasado de la fase de grupos. Y creemos que tampoco va a ser en esta edición. Katamo es la gran estrella y prácticamente la única reconocible del combinado mozambiqueño y a priori pues lo vemos en el último lugar. Gabón, es posible que se tenga que conformar con la tercera plaza, a pesar de tener a Aubameyang, el cual por cierto no va a jugar al menos el primer partido por un problema físico, por una lesión. Y todo va a quedar para Costa de Marfil y Camerún. Costa de Marfil siempre tiene una plantilla como suele ser tradicional, con nombres de bastante nivel. Está Franck Kessié, Fofana, Amad Diallo, Diallo del United, Zaha, pero nos hemos puesto la mirada en este caso en Diomande. Jan Diomande, o Diomandé seguramente, es el jugador que fichó el Leipzig del Leganés por 20 millones de euros, con solo 10 partidos con el Leganés en primera el año pasado, y lo está petando en la Bundesliga. Lleva 7 goles después del hat-trick que hizo contra el Eintracht de Frankfurt y 3 asistencias en 16 partidos, y por eso lo vamos a señalar como uno de los jugadores a seguir, no solo en Costa de Marfil, sino en el torneo. Y Camerún, ¿qué tiene Camerún? Pues tiene a Mbeumo del Manchester United, tiene la historia a su espalda, pero Camerún trae una polémica detrás con 2 seleccionadores, uno que dice que no lo han despedido de forma legal, 2 listas incluso, y con acusaciones a Samuel Eto'o de haber prohibido la presencia de Abubakar porque teme, todo esto es rumores y incondicional, que le pudiera quitar el récord de goles del país. Por lo tanto, ese conflicto dentro del vestuario de Camerún creemos que va a ser suficiente para que Costa de Marfil termine de ganar esa batalla por el liderato y pase como primera de grupo, Camerún como segunda, Gabón tercera y Mozambique, como adelantábamos, para sorpresa de absolutamente nadie, es la candidata para cerrar este último grupo, el grupo F de la Copa África. Y para cerrar este vídeo vamos a dejar algunos apuntes de esta edición del torneo africano. Primero, la gran ausencia, Ghana. Ghana, que tiene 4 títulos, uno de los países con más campeonatos de África ganados, pues no está en este torneo. No sé si la han echado de menos en el repaso, entiendo que sí, yo la he echado de menos. Así que no vamos a tener a uno de los países con más tradición futbolística del continente. ¿Cuál es ese palmarés? Pues Egipto es el país que más tiene, con 7 Copas África, Camerún le sigue con 5, Ghana es el tercero, repetimos que no está este año, con 4, empatan Nigeria y Costa de Marfil con 3, y Argelia y la República Democrática del Congo con 2.
¿Quiénes son los favoritos? Ya para cerrar, para esta Copa África. Bueno, pues según los mercados, según los expertos y según las plantillas y los rendimientos que vienen dando estas selecciones, Marruecos, que además es anfitriona, es la gran favorita, pero Egipto no está muy lejos, ¿vale? Del combinado de Regragui. Luego tenemos en un segundo escalón Argelia y Senegal, bastante cerquita. Nigeria, separando un poco esos del podio, ¿no? De los dos primeros escalones, tres primeros escalones, y luego pues, un grupo con Túnez, Costa de Marfil, Mali y Camerún. Todo lo que sea que no haya una campeona de estas 9 será una gran sorpresa a la que le damos muy pocas probabilidades, pero no descartamos que algunas, pues quizás de ese último grupo que hemos nombrado, Costa de Marfil, Camerún, si logran arreglar sus problemas y convertirlos en un input positivo, pues no descartamos que se metan en ese grupo que a priori, repetimos, comparten Marruecos y Egipto como las dos grandes candidatas. Sean campeonas o no, lo sabrán y lo seguirán en directo, los resultados, datos y las noticias de todo lo que pase en la Copa África, como siempre, en BeSoccer. ¡Chao! BeSoccer Live.